¿Qué le dirías vos a la gente un domingo al atardecer para que espere un lunes? El fin de semana suele ser para muchos una esperanza. La esperanza de que algo se produzca en la vida, que algo venga a romper el aburrimiento, por ejemplo, de que alguien nos venga a salvar la vida con una palabra, que conozcamos a una persona maravillosa, de que suceda alguna cosa que produzca un cambio en nuestra vida. Después de todo, la única manera de combatir el aburrimiento es con modificaciones. Y el domingo a la tarde sucede lo mismo que en las fiestas cuando son las 5 de la mañana, que uno se da cuenta que ha esperado en vano, que no ha ocurrido nada extraordinario, que no han venido personas a salvarnos la vida, ni hemos conocido mujeres maravillosas. Y entonces tiene sabor a desengaño esa hora. También puede ser un síntoma de que la mayoría de las personas odian su trabajo. Entonces quieren que termine como si se tratara, y creo que se trata de un castigo. El trabajo es un castigo. Salvo aquellos privilegiados que lo aman, porque han conseguido lo que 1 de cada 100 personas, que es conseguir que les paguen algún dinero por aquello que gustosamente harían gratis. Yo estoy entre esos privilegiados, jamás he sentido angustia el domingo a la tarde, y por el contrario deseo que llegue el momento de trabajar. Pero no tengo derecho a convertir mi privilegio en una perspectiva general.